Hola, muy buenas noches, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi, XRP, Bitcoin, Render y otra cantidad de altcoins que me llaman la atención y que quiero compartir acá en este día donde les voy a compartir. Bueno, estamos transmitiendo también para Gate.io. Me gusta mucho lo que hacen en este protocolo, en este DEX y hay una cantidad de cosas buenas. Les voy a mostrar cómo pueden ustedes invertir ahí, que es uno de los patrocinadores del canal. Vamos a ver muchas cosas interesantes y es muy fácil de invertir en este estilo de monedas, pero la gente tiene miedo. Tiene miedo porque no saben hasta dónde pueden llegar y cuando ya han subido una cantidad, les da susto ver que, ¿será que me meto? ¿Será que no me meto? Pero si vamos a ver el movimiento de los diferentes bull runs en el pasado, hay mucho camino y mucho recorrido en muchas monedas, no solamente las más importantes como Bitcoin, como Ethereum, como XRP, sino otras como Render, como Injective, como Balancer, como Radiant, otra cantidad de monedas que podemos ir viendo y podemos tratar de analizar en este video o en este canal. Vamos a ver, empecemos de una vez por todas con la información. Vamos a irnos de una vez al canal de Cointelegraph, de CoinMarketCap, que es el con el cual me gusta compartir siempre la información para que ustedes tengan claro hasta dónde y qué está pasando con las monedas. Arranquemos de una vez. Entonces, estamos con el mercado global, market cap de 1.6 trillones, ha subido 0.11, perdón, ha bajado 0.11% en las últimas 24 horas, pero esto se da después de un pequeño descanso de esa subida tan vertiginosa que ha tenido Bitcoin, sobre todo, que ya sobrepasó, se acercó a los 900.000 millones de dólares, está en 860 billones de dólares. Estábamos viendo, yo empecé a verlo en 630, en 570, no me acuerdo cuáles niveles eran, pero ya 800 es una locura. Y si ustedes van a ver, eso es más o menos el 55%, entre el 50 y el 55% del valor de las criptomonedas. Significa que sigue siendo la reina, no la destronan por ningún lado y miren, ahí va subiendo nuevamente. Ha subido 16% en la última semana y 0.18 en el último día a pesar del retroceso. Vamos a ir a ver un poquito las gráficas visualmente con una gráfica que les tengo en un momento. Ethereum está en 2.248 con un incremento de 10.50% en la última semana y el market cap está en 170.000 millones de dólares. Este valor de 270.000 millones de dólares es casi una cuarta parte de lo que es Bitcoin, es un poco por debajo de una tercera parte de lo que es Bitcoin, lo cual muestra que a pesar de ser muy grande, es muy pequeña frente a Bitcoin. Y de ahí en adelante empezamos para abajo. El market cap de XRP está en 34.000 millones de dólares, lo cual es alto, con un incremento de 63 centavos a 63 centavos, está a 63.22, con un incremento la última semana de 3.98% para XRP, que es la moneda de Ripple, que si no lo conocen, les voy a decir. Ripple es una empresa que está desarrollando tecnología con XRP Ledger, con Payment by Numbers, con una cantidad de cosas ODL. ODL era el nombre anterior. Y todo este formato que están haciendo es para ayudarle a las empresas y las grandes instituciones a hacer pagos transfronterizos y agilizar esos pagos. Esa mensajería financiera que hizo SWIFT, que hoy en día se ve que está rezagada, que parece un dinosaurio con respecto a la nueva tecnología de blockchain, está reemplazando la XRP y otras monedas como son todas las que están enmarcadas en ese modelo de ISO 20022 que vale la pena que ustedes revisen. Ahí están, entre esas está Cardano, está aquí más abajo están todas, siempre se me olvidan las que están ahí, está Edera, está XDC, está XLM, están Stellar, bueno, ya dije XLM, yo les puse una estrellita a todas estas. Edera está ahí entre esa lista,
Pero fíjense que entre estas que están con el ISO 20022, solamente vemos a Stellar entre los primeros 30, 25 al lado de XRP, que está en el top 5. Miren, si estamos, bueno, y Cardano, perdón, Cardano, XRP y XLM están en el top de esas que tienen el modelo de ISO 20022, que podrían ser una moneda adicional que además está basada con el mismo ISO con el que estandarizan las monedas, como es el caso de USD, de euro, de EUR, de la moneda del suizo que es CHF, del peso colombiano que es COP, todas esas USD, el dólar, esas están metidas en ese estándar de ISO que tiene tres letras que representan la moneda. Lo mismo tiene XRP en ese código ISO que le permite ser una moneda y no un security. Eso seguramente también lo saben con lo que dijo la jueza Torres hace poco y que disparó el precio. Vamos a ver un poquito los precios de XRP, a ver cómo lo vemos aquí en este momento. Acabamos de ver 63.22, están 62.32. Miren ese diferencial. El volumen de las últimas 24 horas está en 1.47 millones de dólares. Miren cómo se demora en actualizar. 63.21 centavos con un volumen transado de 2.000 millones de dólares en el últimas 24 horas en el último día. Acuérdese, el monto total de XRP es de 100 billones de XRP y no todo está circulante. Está circulando 63 mil millones de monedas. No, perdón. El circulante está. Acá está. Están 53.888 millones de monedas, lo cual no permite ese monto tan grande de las 100 mil millones de monedas o 100 billones de monedas, no permite que uno piense tan fácilmente en este momento que XRP pueda llegar a los 100 o 1.000 dólares. Eso hay que ser muy conscientes, porque si vamos a ver, multipliquen solamente 100.000 por 100 millones de dólares, por 100 dólares, les da que el market cap de Bitcoin, de XRP, sería de 100 trillones, de 10 trillones, que es mucho más que el monto completo del mundo de las criptomonedas. O sea, 10 trillones no puede ser más, pues mejor dicho, es muy difícil llegar allá si hoy en día XRP es más o menos, según lo que vemos acá, es un poco por debajo de 20 veces lo que es el valor de Bitcoin. O sea, son cifras que hay que ser conscientes. No son factibles en el corto plazo. Podrían ser en algún momento, pero no son factibles en el corto plazo. Esa es la información que les tengo. Miren el movimiento de la gráfica, la última hora, el último día, la última semana vamos a verla. Sigue estando alto, pero también vemos cómo Bitcoin ha subido desde los 26 mil dólares hace 2 meses a 44 mil dólares ahorita, mientras que XRP, en vez de estar subiendo, miren, acá lo vamos a ver, ha subido desde los 62 centavos hasta los 63 centavos. Eso no tiene lógica. Ha estado fluctuando todo este tiempo, no se ha movido lo que se debería haber movido y vamos a ver en el pasado qué pasó con XRP. Les tengo un artículo que quiero mostrarles. Vamos a ir paso por paso en toda esta información. Y empecemos primero por este mapa de burbujas donde vemos cuáles son las más grandes y cómo se han movido las más grandes con respecto a las más pequeñas, y vemos más que todo monedas o círculos o burbujas rojas en vez de verdes, que deberían estar todas verdes. ¿Pero por qué están todas verdes? Porque se ha movido mucho. En estas últimas semanas hay una corrección, hay un descanso en el movimiento, y fíjense que en la última hora está el mercado rojo, el día rojo, y la semana está verde, el mes está verde y el año está verde. El market cap diario está en rojo. Ese bordecito rojo indica ese movimiento. Vemos a Link bajando 2% hoy, Matic subiendo 1%, XRP subiendo 1.4%, ADA subiendo 4.7%, Bitcoin está en 0.2 positivo, TRX 1.2 positivo, que otra Shiba está 2.7 positivo. A ver si encontramos a Render
y Radiant. Vamos a buscarlos acá porque no los veo así fácil. A ver qué movimientos han tenido. En el último día han bajado 2.4% Render, que es la otra que me gusta, que he estado haciéndole seguimiento y vamos a hablar de ella más adelante en este video. Mire, Caspa, que es otra que me gusta. Ahí la vemos arribita, está rojita, pero miremosla acá. Hagámosle clic y ha subido 1837% en el año, pero con todo el movimiento de esta última semana, que es de 7.7% positivo, ha bajado esta semana, hoy 1.4% y la última hora 0.6%. En el último mes ha subido 115% Caspa. Estos son cifras que son una locura y que hay que estar muy atentos porque a pesar de que tengan un pequeño corrección o un descanso en el movimiento, la tendencia siempre va a ser positiva, según me parece a mí. Y acuérdense, esto no debe ser considerado asesoría financiera de ninguna clase, sino es mi sentir del mercado y cómo veo yo la situación actual. Pasemos entonces a ver noticias y después nos metemos a ver un poquito las gráficas y ver cómo invertir utilizando el portal de de Gate.io, que es el que me gusta. Miren, el Bitcoin ha logrado el máximo de 2023 con $44,000, lo que estábamos hablando, pero preguntan que por qué no han entrado todos los inversionistas de retail. Hay muchos que están esperando, me parece a mí, que estaban esperando un retroceso y que los sorprendió que ese movimiento desde los $25,000, desde que fue el low de esta tendencia, que fue alrededor del 11 de septiembre, empezó a subir y subir y subir y subir y subir. Y lo que vamos a ver más adelante es que ha tenido que estopear a mucha gente. ¿Qué significa estopear? Que los ha tomado, todas esas posiciones que estaban en corto se van para arriba y se multiplica porque los hacen llamado a margen y se les lleva de la posición en algún momento. Ese es el problema de estar apalancado. A mí me pasó. Yo, venga, les digo, más o menos, esto sería cuando Bitcoin empezó a irse para arriba y hubo esta noticia de que XRP había tenido un ETF y que BlackRock había radicado una solicitud de Delaware por un ETF, se disparó por completo a 75 centavos. Yo normalmente pongo unas órdenes de venta muy altas cuando estoy apalancado, lo estaba utilizando en otro portal, ahora estoy en Gate.io invirtiendo ahí y voy a seguir haciéndolo ahí, pero uno pone una punta de venta alta, por si acaso, y un take profit que si le pega, pues buenísimo, pero no lo puse de día y a los 2 días o al día siguiente hubo una corrección a la baja con un movimiento que se llevó y hizo llamado a margen de toda la gente que estábamos largos en ese momento. Todos estábamos aumentando las posiciones porque habíamos visto esa noticia de XRP y de BlackRock con su ETF que resultó ser falsa y que después el mismo BlackRock la desestimó en su cuenta de Twitter. Entonces, lo que pasó es que toda esa gente estaba yéndose en alto y después fue para abajo. Y se fue para abajo, que yo estaba largo en 66 centavos, esperando que siguiera subiendo, y alcanzó a tocar casi los 58 centavos o 57 centavos, no recuerdo, y se me llevó mi cuenta por completo. 250 o $400 que tenía ahí en ese otro portal se fueron a la caneca. Pero bueno, pasemos a cosas más divertidas y más entretenidas. En este momento, según este análisis que pone este señor que se llama Rayad Soni, está hablando que en este momento los inversionistas de retail están más preocupados por el tema económico de los Estados Unidos y del resto del mundo. Hay mucha gente más preocupada por llevar comida y por llevar alimentos a su casa para pagar la renta que invertirse en Bitcoin. ¿Y por qué lo dice este señor? Seguramente es por lo que vemos actualmente en los indicadores económicos de Estados Unidos. Después de ese movimiento tan grande, donde en el 2008 empezaron con tasas bajitas, la plata casi regalada durante muchos años, casi más de una década, la plata muy, muy barata, empezaron a subir las tasas después de la pandemia. La pandemia afectó muchísimo la inflación y después de esa pandemia,
la inflación se disparó en Estados Unidos como en cualquier otro país. En Colombia pasó lo mismo, llegamos por encima del 13% y hoy en día estamos viendo cómo se va bajando suavemente en Colombia, igual que en Estados Unidos. Al mismo ritmo, la Fed y los bancos centrales subieron tasas para controlar la inflación, llevando a este mercado, a este mundo, a tener un costo mucho más alto por los recursos económicos, lo cual llevó a que se empezara a limitar la economía en diferentes países y es parte de la estrategia. Si ustedes tienen un banco central con políticas restrictivas, monetarias restrictivas, que es lo más normal del mundo, van a terminar viendo cómo la economía se empieza a cerrar, a reducir y pues no han logrado controlar por completo la inflación en algunos países. En Estados Unidos, que es del cual seguramente está hablando este señor Rayat Sony de Twitter, eh, en esta noticia se empezó a controlar un poco y se bajó la tasa, tasa de inflación de Estados Unidos, como ha pasado en otros países. En Colombia pasó lo mismo, pasamos del 13 y pico por ciento al 10,48 que estamos hoy en día. Esperamos que el año cierre en 9,55, 9,70 aproximadamente. Faltan 2 datos para saber el dato final del mes. Eh, entonces vamos viendo cómo todo este control de subida de tasas afecta a la economía y la gente está más sufriendo un poco y la economía está más restrictiva, lo cual no da esa liquidez. Pero de aquí en adelante lo que se ve es que van a empezar a bajar las tasas y se prevé que la Fed en Estados Unidos baje la tasa del 5,25 que está actualmente, la baje hacia mayo, junio. Hay una probabilidad del 60% que estiman que en junio bajan las tasas y en mayo hay un 30% de probabilidad que las bajen. Por lo tanto, se espera que empiecen a bajarlas y los recursos que están invertidos en criptomonedas o en otro estilo de activos de mayor riesgo empiecen a ser más llamativos para la gente, puedan arriesgarse un poco y pues, ¿cuál es el análisis? Si ustedes tienen unos recursos que les cuesta 5% y tienen unos activos que les están generando vale, el 10%, pues ustedes tienen un margen del 5%. Pero como pasaba antes, que estaban casi al cero, pero teníamos unos activos al 10, teníamos un margen de 10% de intermediación, digámoslo de esta manera. Entonces era mucho más factible, oiga, apostémosle a una cosa que me da el 10 o el 20% y ese margen tan grande contra el préstamo del cero, pues hagámosle, pidamos plata prestada para meterle a cripto. Eso pasó en el bull run pasado. En este bull run puede ser más difícil, según lo que creo, pero de todas formas se están bajando las tasas, se están dando oportunidades para ciertas personas adicionales al mercado y por eso ha entrado, de ayer a hoy, ha entrado más o menos unos 100.000 millones de dólares al mercado cripto. Por eso pasamos de 1,5 a 1,6 trillones de dólares en el mercado cripto y en la valoración del market cap actualmente. Bueno, esos son como análisis más macro. Vamos a mirarlo. Acá estábamos viendo cuáles son las ganancias actuales de las criptomonedas. Y miren, la prima de Tether en China sirve como una medida muy valorable, valorada en el retail y con una demanda en el crypto market. Esta prima cuantifica la diferencia entre el peer-to-peer de USDT trades basada en yuanes y el valor del dólar. Hay una actividad excesiva de compra típica que muestra una presión alcista en la prima. Cuando el mercado está bearish, o sea, hacia la baja, normalmente se nota un flujo positivo hacia el USDT en el mercado, llevando a un 3% mayor, o más de descuento con respecto a USDT. Esa es la noticia que vemos acá y vamos a pasar a la siguiente donde vemos que BlackRock ya recibió $100,000 para capital semilla para su ETF de Bitcoin, según lo que ellos reportaron a la SEC. Esta información es válida y acuérdense, del 9 al 16 se espera, perdón, del 5 al 16 de enero se espera que todos estos ETFs sean aprobados próximamente. Esto va a hacer que muchísima gente entre al mercado. Veía un artículo donde la revista Fortune tenía la imagen de Sam Altman
perdón, de FTX, se me olvida el apellido, siempre es bien difícil, Bankman Fried, sale ahí y empieza a haber una cantidad de FOMO y publicidad respecto de las criptomonedas y seguramente eso va a pasar, ese mercadeo alrededor de Bitcoin, de los ETFs, que van a empezar a hacer estas grandes empresas y van a hacer una cantidad de free press, así uno empieza a ver a la gente interesándose. Entonces seguramente vamos a ver un movimiento mayor y esto va a impulsar y va a disparar como burbujas y como espuma en los precios de Bitcoin y de las otras altcoins. Acá está la noticia, eso fue lo que revisaron y reportaron a la SEC, donde $100,000 fueron aprobados como una forma de financiar el arranque del ETF de BlackRock. Y obviamente si BlackRock entra y entran todos los demás, va a haber una cantidad de plata que entra al mercado. Les recomiendo ese artículo de Trade Credit Lender. Hay un prestamista ahí que les va a prestar esta plata y va a arrancar con esos $100,000. Acuérdense que son 13 entidades que están esperando la aplicación y BlackRock es una de esas al lado de la empresa de Katie Wood, de ARK y también Fidelity. Hay otras, no recuerdo los nombres completos, pero que vale la pena revisar. Vamos a ver qué otras noticias tenemos acá. Oigan, yo estoy saltándome de página en página y no les he mostrado las páginas porque obviamente no soy el más hábil con esto. Pero vamos a ver esta que tenemos acá. Se las voy a incorporar para que ustedes la vean. A ver si me muestran lo que quiero. Streaming. Me salté de lado a lado sin mostrarles lo que yo quería. Les pido mil disculpas porque no era exactamente yo. Iba página tras página esperando que ustedes vieran las noticias. Les hablé de Cointelegraph, les hablé de la pantalla de burbujas que voy a mostrárselas de una vez para que después no digan que es que no entendían yo de qué estaba hablando y se me olvida a veces mostrar las páginas. Miren, esta era la pantalla que les mostraba con Bitcoin con 0.3%. Por horas está rojo, el día está rojo, la semana está verde, el mes está verde y el año está verde. En cambio, el market cap más el día, que es otro análisis, está positivo. Entonces, lo que les decía, si vemos a Caspa, está aquí debajo con este movimiento. Vemos el movimiento en 1844% en el año, 115% de incremento en el mes y en el día está 8.1% Caspa. Y si vamos a ver a Render, que era el otro que estábamos mirando, Render, vamos a ver cuál es el movimiento. Vamos a hacerle clic para que nos abra la página. Mire, está acá a la izquierda. Lo abrimos para que nos lo muestre. Está rojo hoy y me muestra un movimiento positivo de 636% en el año, 47% en el mes, 12.8% en la semana y en el día una bajada del 2%. Se puede negociar en todos estos exchanges y pues obviamente espero que lo hagan en Gate.io, que creo que tiene muchísimo valor. Vamos a mirar cuál es la gráfica y cuáles son los valores de XRP. Ha subido 62.8% en el año, ha bajado un poco en el mes del 13.2%, después de lo que les decía, que bajó del 66 al 63 que está ahorita, y hoy en día ha subido 1.4%. Esa es la gráfica que les quería compartir. Vamos a ver qué otra página les muestro, qué otra noticia les muestro. Estamos en esta. Vamos a compartirles esta. A ver qué tan ágil sea. Ustedes me tienen paciencia, eso es lo más importante. Vamos a ver la noticia de XRP para que vean. Acá está la primera. Acá es donde quiero mostrarles que no tienen que preocuparse. Y hoy oía un video donde decía alguien que su seguidor, algún seguidor decía, estoy aburrido, ya me cansé de esperar que XRP vuelva a volar. Pero entonces este influencer decía, pues es el momento entonces de comprar. Cuando la gente empieza a desesperarse, es el momento de comprar porque empiezan a vender y no aguantarse. En cambio, yo sí le creo al proyecto. Yo sí le creo a XRP, yo sí le creo a esta posibilidad de invertir acá. Por lo tanto, pues le agradezco
a este personaje que habló de este video. Se me olvida bueno, después buscamos el nombre completo. Pero es un duro y lo sigo y veo videos diarios de él porque me gusta mucho lo que hace y es un español muy, muy bacano. Miren, XRP en el 2017, en el pasado movimiento alcista, en el pasado bull run, se quedó atrasado en el movimiento, pero cuando llegó y subió 48.823 por encima del movimiento de Bitcoin. Acá está el análisis, miren, en XRP arrancó el 2017 con un valor de 0.00678 hacia el 1 de enero del 2017 y subió de una manera impresionante, pero llevaba un colapso de 37% en los meses previos, iniciado desde octubre del 2016 y bajó hasta febrero del 2017 a 0.00557. Después vemos como Bitcoin subió como espuma. En ese momento estaba empezando a subir y subió 87%, mientras que había bajado Bitcoin 37%. Entonces iban como en para un lado uno y para el otro lado otro. Desde ese momento, Bitcoin había arrancado a 571, cuando estamos viendo que XRP era para abajo, Bitcoin subió a 1070 con un incremento del 87%. Ese es este análisis que vemos de Crypto Basic, que les recomiendo que lo vean. Todas estas noticias me vale la pena compartírselas a ustedes. En marzo del 2017, Bitcoin bajó 10%, como esas correcciones que vemos hoy día, y XRP se estalló, se disparó. Y entonces llegó a 284% de rally en ese momento. O sea, íbamos en sentido otra vez opuesto, 10% para abajo Bitcoin, 284% para arriba XRP. Y en el mes siguiente vemos como XRP subió 143% en abril del 2017 y después 374% en mayo del 2017. Bitcoin también incrementó, pero solamente 26% y 70% en ese periodo. Entonces, miren la diferencia. Había ido muy rápido al inicio, se disparó, y lo que vemos normalmente, y lo hemos analizado con otros influencers, con otros expertos en este tema, es que Bitcoin obviamente es el que lidera el paso y después las otras van rezagadas y van subiendo detrás. Hay unas que han subido al mismo ritmo, como vemos todas de AI, como es el caso de Render, que se han disparado 636%. Vimos ahorita el movimiento al alza de esa altcoin que está amarrada a inteligencia artificial, y ahorita vamos a ver un poquito qué es lo que ellos hacen. Entonces esta noticia nos da un poco de tranquilidad a los que estamos o a los que están aburridos con respecto al movimiento de XRP, que no dispara, que no causa furor, que sigue quedado, pero que esperamos que este año tenga el mismo movimiento al alza. Estamos en 63 centavos. Yo personalmente estoy muy seguro que los 66 centavos, que es un nivel muy próximo, lo va a romper fácilmente. De ahí en adelante, sin que esto sea asesoría financiera, lo repito en 1000 veces, esperamos que rompa los 73 centavos. Y vamos a ver la gráfica antes de seguir. Pero espérense, vamos a mirar otra información acá antes de llegar allá. Y en este análisis estamos viendo una recomendación que dice que los proyectos de Google Bard estiman que próximamente va a llegar a romper XRP el all-time high, el máximo de 3,3 dólares, y que es muy probable que lo sobrepase. Bard es un chatbot de Google que actualmente dijo que en el próximo año va a superar esos 3,3 dólares, y que es muy fácil que lo logre. Estos son catalistas de información. Hay otro tema que se está hablando mucho con respecto a XRP y les quiero hacer caer en cuenta a ver qué pasaría, para que lo analicen. XRP saca 1 billón de monedas al mes según el white paper. Esto hasta que se saque todas las criptomonedas de XRP al mercado. Hay unas que se han ido quemando, que son más o menos unas 11 millones de monedas de XRP. De resto, se van sacando, según las cuentas, 1 billón mensual. No siempre se saca lo mismo. Ha habido meses que se han sacado 270
270 millones de monedas, otros que se han sacado el billón, otros que se han sacado 700, pero de aquí a, no estoy mal, en el 2025 o 2025-2026 está estimado que ya todas las monedas estén en el mercado. Cuando hay un aumento de oferta en el mercado y poca demanda, porque es lo que vemos, o mejor dicho, la oferta es mayor que la demanda en este momento de XRP. En este momento no significa que vaya a mantenerse así. Obviamente el precio se ha mantenido estable y no ha querido dispararse, porque la gente piensa que va a haber más monedas y más monedas, pero cuando uno va a ver la cantidad de proyectos, la cantidad de países y de bancos que se están metiendo en la onda de Ripple, es muy probable que esta moneda se dispare y no a tocar el all-time high, que se dispare mucho más allá y para mi gusto que sobrepase a Ethereum. Y por eso les quiero hacer este análisis. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Eh, y nuevamente me salté compartirles una página y vamos a compartirla aquí. Tenerla y vamos a compartir esta de acá, que es el precio que debe tener XRP frente con respecto a su capitalización. Miren, si XRP tuviera la misma capitalización de hoy de Bitcoin, estamos pensando que Bitcoin está en $44,000 y que podría volar hasta $500,000, por lo tanto, es muy probable que XRP se acerque al valor actual de Bitcoin si este movimiento de las criptomonedas se dispara de esa manera. Si llegáramos a tener hoy en día el valor de Bitcoin a hoy en día de 43,967, la moneda XRP estaría en $15,97. Si llegáramos a estar en el máximo all-time high de Bitcoin, que fue $69,000, veríamos a XRP en $23,74. Eso es una comparación así muy sencilla, pero vamos a mirar una que me parece más lógica todavía. Si XRP llega al nivel de market cap, de capitalización bursátil de Ethereum, que está en este momento en los $200,000 millones, según vimos ahorita, podemos ver a XRP a un precio de $5,02. Pero si vemos en algún momento que XRP llega al máximo de all-time high de Ethereum, podemos pensar que estamos hablando de XRP a $10,61. A mí me parece muy lógico ese valor de los $5. Lo he hablado varias veces, que el valor de los $6 es muy fácil que lo logre. Es muy lógico que llegue a los $100, es muy lógico que llegue a los $1,000 en el corto plazo. Pero hay gente que habla que esto puede ser. ¿Y cuál es el análisis que me hizo un amigo hace poco? Sí, estamos en 1,6 trillones y vamos a pensar que volvemos a un high de entre 4 y 5 trillones, pongámosle que sean 5 trillones, veríamos a el mercado subir 3 veces a 4,2, 4 veces a, sería 6,4, de pronto estamos hablando de mucho, pero hablemos de 3 veces. Si el mercado sube 3 veces el precio actual de los market cap, pudiéramos ver que este valor de Ethereum, que está ahorita en $200,000 millones, suba a $600,000 millones y pudiéramos acercarnos a ver un XRP más o menos a los $30. Ese sería el valor actual que quisiéramos ver todos, por lo menos, pero no lo veo factible que viéramos a esta moneda subir hasta los 100 o $1,000, pero a 30 es muy factible, me parece a mí. Entonces, pasemos a ver más datos que les tengo. Tengo otra noticia acá. Espérense que no se me vaya a ir porque después no se las comparto y ustedes me van a poner pereque. Vamos a compartirla y vamos a ver este acá. Vamos a ver el... Entonces, esta era una noticia que les estaba hablando hace poco, que cuando se subió del 11 de septiembre, el movimiento que fue el low de este movimiento, hubo una cantidad de gente que estaba apostándole todavía a los cortos. Y esto generó una pérdida
superior a los 2.6 billones de dólares en solamente 3 meses de gente que estaba apostándole en corto y posiblemente apalancados, de la misma forma que me pasó a mí, estar apalancados y terminaron perdiendo 2.6 billones de dólares. Mire, los vendedores en corto en Coinbase, que estábamos hablando acá, pueden haber sumado 50% de pérdidas, mientras que la gente que se acortó en MicroStrategy, en la acción de MicroStrategy, perdón, esos son los vendedores en corto de la acción de Coinbase, no de los que estaban montados en el Bitcoin en corto. Y los que estaban en corto en la acción de MicroStrategy perdieron el 25%, 50% los que estaban montados en la acción de Coinbase. Esa es la noticia que les quería compartir. Y ahora vámonos a ver otra noticia que creo que vale mucho la pena, que tiene que ver con los XRPs, con XRP y con los ETPs. Entonces la vi hace poquito, se las quiero compartir. Vamos a irnos hasta allá, presentar, detener pantalla, vamos a presentar esta. Y en esta página que me encontré de otro youtuber, de otro influencer, me encontré que si uno pone a buscar XRP, esta es la cantidad de ETPs. ETP son productos europeos donde ustedes pueden negociar y pueden tener un fondo. Vamos a hacerle un clic a uno de estos, donde uno tiene un fondo de inversión de una moneda, de un activo, de una acción, y en este caso de XRP, que es un par que va contra el euro. Entonces, en este fondo mutuo tienen ya varios, y vamos a ver la cantidad, vamos a volvernos en este fondo mutuo, en estos fondos mutuos. Me abrió la otra página, tampoco no las mostré, pero bueno, miren la cantidad de ETPs que están creados. Acá miren la lista, ETPs que están creados, ETP que están creados con CoinShares Physical, XRP, la cantidad de ETPs que están creados alrededor de XRP. Esto lo vi en otro video, les comparto obviamente esta información, no se me ocurrió a mí, sino solamente toda la información que uno va estudiando y revisando, uno se encuentra que hay gente muy, muy pila y que comparte una información muy válida. Vamos a ver en Gate.io cómo podemos revisar la posición actual de comprar o vender las monedas. Ya está abriendo y les voy a compartir esa página para que ustedes la vean. Entonces, vengan, vamos a invertir, vamos a meternos acá en derivados, en futuros, y vamos a verlo. Entonces, ¿cómo pueden empezar acá en Gate.io? Igual que en muchos otros portales, los invito a que lo revisen, analicen, no se boten de lleno, sino solamente investiguen primero antes de hacerlo. Acuérdense, no hagan FOMO, no se enloquezcan, no se dejen llevar por el hype, sino investiguen bien. Ustedes acá pueden comprar sus monedas de una forma fácil, express, o con una tarjeta de crédito o débito en este pedazo, y pueden pasar a invertir en spot de esta manera, a convertir sus criptomonedas como quieran, o pueden meterse acá en derivados a ver cómo pueden invertir de cualquiera de estos. Vamos a buscar XRP, a ver si me lo abrió. Creo que alcanza a espichar Enter antes de otro proceso. Y además acá vamos a ver las gráficas, vamos a ver cómo pudiéramos analizar qué precios vamos a esperar. Como siempre, les hablo de 66 centavos, que espero que llegue. Vamos a ver si se me mueve. Primero que todo, yo he hablado con ustedes, he hablado en mis videos, que espero que Bitcoin llegue a los $48,000. También estaba angustiado esperando que de pronto hubiera un retroceso en algún momento, pero fíjense que acá vemos en este lado a la derecha que el 57% de las puntas están compradoras, el 42% están vendedoras, y así es el mercado actualmente. Ese es como el grueso de este momento. Y en esta posibilidad, si ustedes invierten con derivados, ustedes se pueden meter acá a la derecha e invertir apalancados. Eso siempre lo digo, me gusta
que lo piensen como una alternativa de inversión. Mire, estamos en 43.960 de Bitcoin y acá uno pudiera analizar fácilmente hacia dónde va el mercado. Está en una tendencia alcista del último mes. Esta es una gráfica mes a mes. Vemos este movimiento en L, perdón, en U, y vamos a ver el detalle de los últimos 15 minutos. Vamos a ir más al detalle para ver qué harían en un corto plazo. ¿Qué harían ustedes? Yo no sé. Pónganlo en los comentarios si me hacen el favor. Entonces, estamos en esta gráfica y vemos que el volumen está reducido en estas horas, posiblemente ya es por la hora acá en Colombia, está la gente en la China despertándose y arrancando. En la mañana, miren, la hora de la mañana había muchas ventas, se movió muy a la baja con estas velas rojas muy fuertes, un volumen muy alto de ventas, mientras que el volumen de compras estaba muy bajito por ahora. Vemos las marcas estas son las marcas de promedios móviles estocásticos y vemos cómo se cortó acá. Acá hay un punto donde hubo un corte entre una y otra de de la de largo plazo con la de corto plazo, se cortan y acá cambia la tendencia. Fíjense que en este punto cambió la tendencia, siguió subiendo. Acá volvió a pasar, estábamos a la baja, se rompió y volvió a tener una tendencia alcista con esta cruz de la muerte, como la llaman, que muestra una tendencia alcista nuevamente. Si vamos a ver hora tras hora, vamos a ver cómo estamos hora tras hora en Bitcoin para ver hacia dónde debería ir el mercado de Bitcoin en la próxima hora. Está un poquito recargado, vamos a cerrar un par de páginas, a ver si liberamos un poquito de memoria del computador para que nos colabore y sea mucho más fácil. Miren, apenas las cerré, se disparó. Acá la tendencia, vemos este movimiento de tendencia, esto fue el 5 de diciembre, miren acá, ahí se acercan las tendencias, acá hubo un volumen muy grande, el volumen verde que vemos acá, que fue la compra que pasó desde $42.000 hasta los 43.700, casi 44.000, incluso acá rompió los 44, porque se acercaron estas dos bandas móviles y se multiplicó para allá. Si le metemos más información, más datos, más gráficas, vamos a meterle el RSI. Ustedes lo pueden buscar acá. RSI es el índice de fuerza relativa y lo vamos a ver cómo quedó. Que nos muestra, está en este nivel. Cuando está muy arriba es que está sobrecomprado, cuando está muy abajo es que está sobrevendido. Miren que en este punto, pues obviamente fue sobrecomprado con este movimiento tan grande verde. Cuando vuelve a bajar es que se ha reducido un poco, ahí se controló un poquito el mercado, ha tenido un retroceso, ha tenido un nivel ahí como de descanso y lo que seguramente, a ver si me mueve, lo que seguramente vamos a ver es que después de este descanso, igual que lo que pasó en estos niveles de acá, donde descansó, falta que vuelva a entrar otro riendazo hacia arriba en compras que espero yo que sea muy corto plazo. Y de aquí a final de año le apuesto a que suban otros $8.000, perdón, otros $4.000 y toque entre 48 y $50.000 de aquí a final de año. Recuerden que de aquí a abril tenemos más o menos unos 140 días, son 4 meses y un poquito, 4 meses y medio para el halving. Entonces, de aquí a allá vamos a ver un movimiento de ahorita, podría ser de $4.000 adicionales, pero en enero yo espero que apenas empiece a salir la noticia, se dispare se dispare. Y adicional a eso, les cuento otra cosa. Muchas veces dice uno que uno compra en el rumor y vende en la noticia. Acá estamos viendo el rumor de que vienen los ETFs y ¿será que vendemos en la noticia? ¿Ustedes qué opinan? Pónganlo en los comentarios. Yo personalmente compro el rumor y me quedo con la noticia porque esta noticia, además de que es en enero, es bien, estamos esperando es que llegue a abril.
y también búsquense alternativas, no solamente de apostarle acá, sino busquen una cantidad de proyectos nuevos. Oí en otro video muy llamativo que no solamente Bitcoin es el ganador. Cuando uno ve, hay Bitcoin, lo que estábamos hablando ahorita de XRP, que XRP fue mucho más arriba que el movimiento que tuvo Bitcoin. Obviamente estuvo controlado por la demanda del 2020 después, donde no tuvo ese mismo movimiento. Pero si vamos a ver, miremos la que yo les estaba hablando y de las cuales les empecé a hablar inicialmente, a ver si lo encontramos. Ah, acá está. Hay dos que me llaman la atención que quiero hablarles. Primero que todo, antes de cerrar el video, Render es un proyecto que tiene mucho valor y que considero que es uno de esos altcoins que todavía tiene un valor muy pequeño en el mercado y que puede subir absurdamente. Render es un proyecto que tiene una democratización o una descentralización de los sistemas económicos, perdón, de tecnología para ayudarle a los desarrolladores, a los artistas y a todos los arquitectos a utilizar las capacidades tecnológicas repartidas alrededor del mundo para poder hacer sus películas, sus metaversos, sus juegos, todo lo que necesite imágenes lo van a utilizar y lo van a encontrar en Render. Render es un network que ha tenido una subida gigantesca y por eso me llama la atención. Vamos a volvernos a ver el día a día, las velas diarias, para que vean el movimiento. Acá hubo una venta masiva y miren en dónde quedó. Se quedó quieto. Pero venimos de tener en la última, acá falta verlo por meses. Miremoslo más por meses porque veo, acá falta verles más y mostrarles más. Miren, ahí si lo movemos un poquito, vemos todo el FOMO que ha venido con respecto a todas las aplicaciones de inteligencia artificial, que eso tiene Render. Entonces, revísenlo, analícenlo antes de invertir en él, pero ha tenido un retroceso hacia el 3.65, alcanzó a tocar los $3.80, y si vamos a ver en el largo plazo, a ver si lo vemos acá, a ver si me lo deja ver, un momentico, vamos a ver las velas de mes a mes para que vean el movimiento. Es impresionante. Viene desde por debajo del dólar. Miren, estaba acá. Vamos a ver qué dice acá. Estaba en 36 centavos. Y desde 36 centavos desde enero, el 1 de enero de este año, pura coincidencia que estemos ahí, ha subido más de 10 veces hasta 300, bueno, no, más de 10 veces no, desde 36 hasta acá, miren lo que ha subido. Y viene con este potencial de llegar a estos niveles de $9. Entonces todavía le falta una subida muy grande y eso que esperamos que el mundo de las criptomonedas sobrepase esos all-time highs de el último halving. Esto viene en subida y acá les recomiendo que revisen, que analicen muy bien este protocolo. Render es el proyecto, se llama Render Network y tiene ese proyecto que tiene monedas que, perdón, los artistas pagan con sus monedas de render a los proveedores de servicios de GPUs que están disponibles en el mercado. Este es un protocolo que creo que vale la pena revisar a pesar del movimiento alcista que tiene. Si ustedes logran montarse alrededor de los 360 y esperan llegar hasta los $8, han más que duplicado su inversión en esta posibilidad. Y si vamos a ver otra que les tenía lista, que tiene el mismo sistema de Proof of Work acá, el mismo sistema de Proof of Work de Bitcoin, es Caspa. Acá lo vemos. Vamos a entrar a Caspa. Y primero que todo, yo creo, volvamos a XRP rápidamente antes de seguir. XRP están los 66 centavos. Creo que puede llegar a los 6 centavos, a los $6, esos 10x. Ahora, miremos Caspa. ¿Cuál es la posibilidad del movimiento de Caspa en esta moneda? Este Caspa tiene un halving que se define cada año, en vez de los 4 años de Bitcoin. Caspa tiene cada año y tiene un movimiento donde
se van sacando las monedas con una fórmula muy buena y además tiene un Bitcoin mining, tiene una minería de la moneda Caspa que le han metido muchísima plata a esta gente de Bitmain y los otros desarrolladores de producto han desarrollado y están trabajando para aumentar la cantidad de mineros que se dediquen a hacer la minería de Caspa, que es diferente a la de Bitcoin en el equipo, pero es el mismo modelo de Proof of Work que tiene Bitcoin. Acá vemos que Caspa está actualmente en los 13 centavos, 13.8 centavos, viene de un bajonazo duro que hubo hace poco, hace un par de días, pero pues, acá no nos mostró todo lo que yo quería, pero bueno, no importa. Miren, acá me lo mostró más, a ver si me lo muestra más hacia atrás. Caspa. Me está mostrando solamente desde acá, desde el 2 de diciembre, pero miremoslo por días. Es que lo tenían meses, entonces reducirlo, acá lo podemos ver y se me había desaparecido ahora la gráfica, señores. Se me desapareció. Bueno, lo que les digo, no sé qué pasó con la gráfica de Caspa, pero lo que les digo es que ustedes pueden comprar Caspa y esperar que tenga el mismo movimiento, al mismo ritmo de Bitcoin. Incluso, mira, ahí volvió, pero vemos este movimiento, acá se ven las cruces donde hay cambio de tendencia, donde se pasa de una tendencia a la otra y acá vuelve a romperla, lo que cual me mostrará que desde 13 centavos con 90 yo fácilmente espero que vuelva a sobrepasar estos 14.40 que está acá arriba, es un incremento fuerte, pero que creo que puede ser incluso más alto, podría llegar en el corto plazo al dólar o un poco más, lo cual multiplicaría Caspa en casi 10 veces nuevamente. Acá es más difícil de analizarlo por el plazo que está, pero a ver si lo vemos. Si lo vemos. Acá está en 14, pero es la posibilidad. Yo les veo potencial a Caspa, me gusta, igual que me gusta Radiant. Radiant es otra que vamos a ver más adelante, vamos a profundizar. Es un proyecto más pequeño, con un market cap más pequeño y lo que ustedes siempre deben buscar es esos market caps que tienen más potencial. Bueno, no siendo más, los dejo. Si les gusta lo que les estoy planteando en estos videos, por favor, comuníquelo, comenten en el video, pónganle like, póngale todo para ver cómo nos sigue yendo en el canal. Buenas noches, pasen una excelente noche y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Un momento, vamos a parar acá y...